La palabra del Señor, la Biblia. Ahí en el libro de los Hebreos capítulo 9, mis hermanos. Oí que nuestra hermana María andaba cerquita por ahí, gloria al Señor. Dios confirmando, amén. Quiero hablar esta noche, hermanos, aleluya, este tema, 4 clases de culto. Vamos a ver, gloria al Señor. ¿A cuál está usted? En la cual estoy yo, gloria al Señor. Quiero que hable la palabra del Señor ahí en el libro de Hebreos capítulo 9. Leemos del verso número 1 al verso número 6. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor, eternamente lo leemos. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Bendita sea la palabra del Señor. Ya hemos orado, hermanos. Denle un fuerte gloria a Dios, al Señor. Aleluya. Siéntese, ocupe su lugar. Esté por ahí atento unos minutos solamente a la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos sabemos que Dios ha escuchado el clamor, esa oración, ese ruego, súplica, esa petición que con todo el corazón se lo dimos al Señor? Y gloria al Señor, el Señor sabe, aleluya, recompensar. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que vamos a concentrar nuestra vida en esta noche en poder, aleluya, llevar a cabo esta predicación. Aleluya. No se duerma. Aleluya. Si tiene sueño, fíjese un ojo. Gloria al Señor. ¿Ven? Llamen pequeños los dos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Así es que vamos aleluya, 4 clases de culto. Vemos, hermano, por la palabra del Señor. Cuando oímos la palabra culto, cuando sabemos, hermano, que, aleluya, al ver culto, todos nos gozamos, nos alegramos, ¿verdad que sí? A ver, porque sabemos que un culto es para ir a glorificar a Dios. Un culto se hace para alabar a Dios. Un culto se hace para celebrar a Cristo. En una ocasión, o vamos a decir así, hermano, en la historia del pueblo de Israel, dice la palabra que Jehová Dios manda a Moisés y a Aarón, ¿verdad?, que hablen con Faraón. Y le dice, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. A ver, cuando entendemos, hermano, que es un culto, cuando sabemos, hermano, que, aleluya, que ir a la casa de Dios y darle culto al Rey de la Gloria es una fiesta, es un regocijo, una celebración en la cual podemos, hermano, gozarnos y deleitarnos en la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, verso 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Amén. Entonces entendemos y comprendemos que cuando hablamos de culto, cuando oímos la palabra culto, es porque vamos a ir a la iglesia, es porque vamos a alabar a Dios y es porque sabemos que Jesús estará aquí. Amén. Jesucristo seguramente, porque Él ha prometido, donde estén 2 o 3. ¿Cuántos hay? Más de 3 aquí. 2 o 3. No dormidos ni más despiertos, glorifica el nombre del Señor. Aleluya. Y sabemos, hermanos, que cuando hablamos de culto, pues qué maravilloso es, aleluya, que la presencia de Dios, aleluya, nos asiste. Aleluya. Entonces, hermano, vemos desde que Cristo nos salvó, también nos dejó la ordenanza de ir al culto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo vino al corazón y transformó nuestra alma,
transformó nuestra vida, transformó nuestro ser. No nos dejó para que nos quedáramos en la casa, no nos dejó para que hiciéramos lo que quisiéramos, no. Él nos llevó, hermano, nos puso en un lugar, como dice la palabra ahí mismo en Hebreos capítulo 10, verso 25, aleluya, no dejando de congregarnos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, vemos la palabra del Señor, hermano, que aunque Cristo transformó nuestra vida, nos rescató de nuestra mala manera de vivir, pero también dice, plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Entonces Dios nos puso en un lugar específico, Dios nos puso aquí, hermano, para que le rindamos culto al Rey de la Gloria. La palabra culto, según el griego, hermano, se traduce como servicio sagrado. ¿Cómo se traduce? Como un servicio sagrado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahorita le voy a decir por qué 4 clases de culto. Por lo menos, estoy hablando así en grandes rasgos. Pero vemos, hermano, que el culto Dios lo estableció desde el principio. Dios, hermano, siempre, aleluya, vamos a decir así, diseñó, por así decirlo, hermano, el que tú y yo estuviéramos en congregación, el que tú y yo estuviéramos congregados, el que tú y yo estuviéramos alabando y glorificando el nombre del Señor. Si vemos, hermano, desde Adán y Eva, amén, el Señor tenía culto con Adán y Eva, amén, aleluya. Dice la palabra que venía, aleluya, la voz del Señor. Adán, ¿dónde estás tú? Amén. Era porque estaban puntuales a la hora del culto. Adán y Eva, aleluya, Dios los puso ahí en el huerto, pero también tenía reunión con ellos. Eso significa un culto, tener nuestra reunión con Cristo, tener una comunión con el Señor. Aunque todo el día, hermano, tenemos que tener esa comunión con Dios. La mañana nos levantamos y adoramos a Dios, oramos a Dios, nos ponemos en sus sagradas manos y todo el día estamos meditando en su ley, en su palabra, alabado sea el Señor. Pero llega un momento de un culto, el cual nos reunimos y podemos glorificar a Dios con libertad. Amén. Como siempre les digo, ya no traemos los utensilios de trabajo colgando por acá, ya no traemos nada nos impida que levantemos nuestras manos, nada nos impida que aplaudamos las manos, nada nos impida que glorifiquemos a Dios. ¿Verdad que no? Amén. El trabajo es difícil, el trabajo no se puede. No va a estar glorificando a Dios a esta voz. Aleluya. Usted quiere hacerlo, hágalo, pero me refiero que no es como la misma libertad como estar en una casa, en un lugar de reunión, dándole culto al Rey de la Gloria. Decíamos que culto significa servicio sagrado. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos que Dios lo estableció desde el principio, pero llegó un momento, como decíamos la vez pasada, Adán y Eva ya no llegaron al culto. Pero, hermanos, aleluya, usted y Dios sí llegamos al culto, ¿verdad? ¿Cuántos estamos aquí en este culto? Por eso, hermano, dice la Biblia, y en adelante vemos, hermano, que dice la Biblia, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando se empezaron a reproducir, cuando se empezaron a multiplicar, dice la palabra bien clara que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo invocaban el nombre de Jehová? Tenía que haber un culto, tenía que haber una reunión, tenía que haber alguien que estuviera trayendo, aleluya, hablándoles de Dios. Me puedo imaginar a Adán, hermano, que pudo tal vez evangelizar o hablar de Dios a sus generaciones, que vemos, hermano, que no. Séptimo de Adán, ¿cómo fue la vida de Enoch? Fue una comunión con Dios todo el tiempo. Dice, 365 años vivió Enoch y Dios se lo llevó, desapareció porque Dios se lo llevó. A ver, ¿cuántos días tiene el año? 365 días. A ver, ¿coincidencia o no? También la Biblia tiene mucho de la numerología que es importante entenderlo. Amén. Entonces, hermano, vemos cómo Dios, aleluya, después que los hombres invocaban el nombre de Jehová es porque había cultos, porque tenían reuniones, porque alguien les hablaba de Dios y podían, hermano, entender y comprender y levantar su vista al cielo y adorar a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, hermanos, aleluya, después Dios escoge un pueblo para sí, que es el pueblo de Israel. A Jacob lo llama, hermano, con sus 12 hijos y los hace un pueblo, una nación grande y poderosa. Dice la palabra del Señor, o más bien una nación en la cual, aleluya, Dios estableciera su nombre en ellos. Y los escoge el pueblo de Israel. Entonces es como cuando comienza el Señor, hermano, a darle las ordenanzas del culto. ¿Verdad que sí? Y lo leemos aquí en la palabra del Señor, en estos versículos que leíamos. O sea, el Señor les dio, hermano, aleluya, el Señor les proveyó que tuvieran un servicio sagrado para el Señor. Un servicio especial. El culto representa traer ofrenda de alabanza y adoración a Dios.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué quiero decir esto, hermano? Porque el Salmo 95:6 nos exhorta, hermano. Y la palabra del Señor nos dice, hermano, aleluya, que cuando venimos al culto, venimos con acción de gracias, ¿verdad que sí? Salmo capítulo número 100, Salmo número 100, verso número 4, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Salmo 95:6 dice, venid, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. Amén. Nosotros miramos a Dios, miramos su grandeza, su poder, aleluya, su soberanía, sentimos su presencia cuando adoramos, cuando glorificamos, cuando exaltamos a Dios, aleluya, en este culto especial para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos, hermano, que hay tantas, aleluya, pero también, aleluya, hay una manera, existe una manera de hacerlo, que es el Espíritu y en verdad. San Juan capítulo 4, verso 23, Jesucristo hablando con aquella mujer samaritana, que se le conoce como la mujer samaritana. Entonces, el Señor hablando con ella dice, cuando ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuántos adoradores hay aquí del Dios vivo? Pero, hermano, en cuanto a este conocimiento, en cuanto a vemos, hermano, cómo Dios estableció, aleluya, el culto para Él, aleluya, Dios le ordenó al pueblo de Israel, a Moisés más bien le dice, ¿sabes qué? Hace un tabernáculo. Veía por ahí, hermano, leí en el libro de Éxodo, parece que es capítulo 30, lo lee en su casita cuando tenga tiempo. Dice la palabra que cuando el Señor, Jehová Dios le dice a Moisés, hermano, que construya un tabernáculo, empieza a decirle, hermano, de qué telas iba a ocupar, cómo las iba a bordar, cómo las iban a coser. Y dice la palabra del Señor que las unían y las unían y las unían. Pero dice, me llama la atención, hermano, una frase que dice, y así salió el tabernáculo. O sea, en otras palabras, hermano, todo tenía que estar unido. Todas las telas, todo tenía, para cuando lo levantaron, hermano, cuando lo pusieron, hermano, salió. Ahora, ¿cuántas demás son a medida? Cuando ahí usaban, hermano, llevaron el orden en cada hoja, en cada, vamos a decir así, en cada colcha, en cada, ¿cómo es la palabra? En cada piel, en cada tela, cómo la ponían. Dios le dijo, aquí lo van a hacer, y empezaron a coser una con otra, todas unidas, y ya cuando lo levantaron, hermano, dice que se levantó un tabernáculo. El tabernáculo significa un lugar de reunión o una carpa móvil. Amén, también, porque dice que cada que Jehová Dios decía, vamos a caminar, lo movían y se lo llevaban, y lo volvían a establecer en otro lugar. Pero Dios lo estableció, hermano, ¿con qué propósito? ¿Con qué fin? Para poder tener esa comunión con su pueblo, para poder tener, hermano, que la gente pudiera venir y que nunca se olvidara de Dios, pudiera venir al culto, pudiera venir a rendirle alabanza, venir a rendirle adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 96 dice, hermano, que le adoremos en la hermosura de su santidad y que también le temamos a Él, temiéndole en gran manera. Pero aparte de todo esto, comenzamos a ver, hermano, que empezó a haber una decadencia en el pueblo de Israel en cuanto al culto, que es lo que estamos viendo también hoy en día, la falta de sentido de ir al culto. Ya vamos a ver, hermano, cuando ya se estableció por ahí el templo, aleluya, dice la palabra que antes que establecía el templo, estaba todavía el tabernáculo, pero dice la Biblia, hermano, que aún aquellos hombres, tanto los hijos de Elí, como Elí mismo y como los hombres, dice que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya no iban al tabernáculo, ya no les dio importancia del culto. Es lo mismo que estamos viendo hoy en día, hermano. Hoy en día es aleluya, ¿cómo les podría decir, hermano? Es una decadencia, hermano, en cuanto a esta palabra, aleluya, y tiene una falta de sentido la palabra del culto. Muchos van a un culto, hermano, y le llaman culto a una diversión, a un club social. Le llaman tener culto, hermano, a ir a relajar. Le llaman tener culto, hermano, a ir a jugar. Le llaman tener culto a ir de todo menos Dios. Hacer de todo menos que esté Dios aquí. ¿Ven? Entonces se ha pervertido y se ha, aleluya, una decadencia terrible, hermano, en cuanto a lo que es un servicio sagrado al Señor. Hoy vemos cómo puede haber de todo, hermano. Muchas iglesias
menos de un servicio sagrado a Dios. Amén. Puede haber gente brincando, saltando, bailando, haciendo show, espectáculo y de todo, pero nada, hermano, como un culto sagrado, un servicio sagrado para el Rey de la Gloria. Se ha faltado el respeto, se falta el respeto ya, hermano, ya no hay esa, aleluya, ese respeto y esa santidad para Dios, hermano. Por eso dice que adoremos en la hermosura de la santidad, temiéndole. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, vemos, hermano, y fíjese, no es necesario que yo le diga a usted lo que está pasando de la gran apostasía. Usted lo está viendo con sus propios ojos. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos, hermano. Cómo la casa de Dios se ha vuelto ya, hermano, en un show. Un pastor dijo que es un gimnasio, donde todos vienen a hacer ejercicio. ¿Verdad que sí? Aleluya, sudan por ahí. Me ha tocado verlo, andan sudando por ahí, pero y haciendo como ejercicio. Cuando en realidad, hermano, antes en aquel tiempo ir al tabernáculo, hermano, ahorita se lo explico un poquito conforme al pasaje que estamos leyendo, hermano, pero era algo tan sagrado, algo tan especial. Aleluya. En un supuesto culto se hacen unas aberraciones terribles, hermano, como en tiempo de Israel. Dice la palabra del Señor, hermano, que llegó el momento en el que el pueblo de Israel, hermano, se permitió tanto que hace días nos predicaban, ¿verdad?, de cuando fueron a repoblar a Samaria. Dice la palabra que aquellos hombres no conocían la ley de Dios, fueron y les enseñaron la ley de Dios, pero aún así, hermanos, tenían en una mano el ídolo y en otra mano querían tener a Dios. Adoraban a los ídolos, adoraban a Dios, temían a Jehová, pero también adoraban a sus ídolos. Era una mezcla terrible, hermano, y lo mismo que está pasando hoy en día. Terrible y lamentable, hermano. Vemos la situación hoy en día también. Por eso, hermano, cuando Elías, fíjese, hermano, cuando Elías va y confronta a aquella gente, hermano, ¿se acuerda? En el Monte Carmelo. El Monte Carmelo. Dice la palabra del Señor, hermano, que convoca a todos aquellos sacerdotes de Baal y de Acera, al mismo rey Acab, pero también a todo el pueblo de Israel. Y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Eso no significa, hermano, que estaban, vamos a decir así, bueno, ¿quién será Dios? O que no, ellos estaban bien entrados en que servían a Dios, pero también querían servir a Baal. Servían a Dios, pero también querían, aleluya, sacrificar a Baal. Querían servir, y eso no se puede, mis hermanos. No dice el apóstol Santiago que una fuente de agua no puede dar dos aguas. La fuente da agua dulce o da agua salada, nada más. Pero es lo que hoy en día, hermano, le ha sido una mezcla terrible. En los cultos, hermano, supuestos cultos para Dios, se hace una mezcla terrible, hermano. Aleluya, que tenemos que tener bastante cuidado. Por eso Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Si va él a Dios, seguirle. Si Jehová a Dios, seguirle a él, pero defínase por uno de los dos nada más. Y por eso le dice, ¿sabes qué? Aleluya, yo voy a orar para que, vamos a ponernos ahí en un reto. Bueno, lo retó obviamente dirigido por Dios. Dios lo dirigió a Elías. Pero aquel que responda por fuego, él es el verdadero Dios. Aleluya. Por eso le dio chance a lo de Baal. Y yo me imagino que la gente estaba todavía confusa. No, a lo mejor sí que hay fuego. Yo me imagino que estaban por ahí platicando. ¿Y tú qué crees? No, esto ya se armaron, mira, hasta se están sajando ahorita. Se me hace que sí. Baal ahorita va, porque estaban claudicando. No había un pensamiento firme en decir Jehová es Dios. Y no había un pensamiento firme en decir yo sigo a Baal. No, ellos querían hacer lo que ellos querían. Pero cuando descendió el fuego, alabado sea el Señor, ahí se dio cuenta que solamente hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios todopoderoso. Hay un solo Dios, aleluya, que hace descender del fuego. Descender fuego del cielo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esto representa, hermano, que lo que estaban haciendo, aleluya, era algo tan terrible, hermano, que, aleluya, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día es lo mismo. Amén. El culto a Dios es sagrado. El culto que le damos a Dios, el tiempo que le damos a Dios es sagrado, mis hermanos. Amén. Llegamos a este culto, no sabemos a qué hora haremos. Claro, tenemos nuestro horario, también tiene que ser un culto ordenado, no es un desorden. No vamos a decir así que ahora para que se les quite, ahorita lo voy a desvelar más. No porque yo quiero estar hablando, porque a mí me gusta hablar mucho. No, es cuando la presencia de Dios está, es cuando la gloria de Dios está. Y ahorita, hermano,
quiero entrar al tema, pero déjenme un ratito más. Entonces, es cuando, hermano, aleluya, la presencia y la gloria de Dios se mueve, se manifiesta. No hay por qué necesidad de querer irnos. A ver, muchos se van, pero fíjense, antes en el mundo, en el baile no se querían ir. Antes en el mundo, en la parranda, no se querían ir. Antes hasta en el cine no se querían ir. Ahí estaba todo bien entrado porque no se querían ir. Pero en el culto de la iglesia, muchos es como que le están picando las costillas que así quieren ir. Cuidado, son chamuquillos que andan por ahí. No deje. Repréndanla en el nombre de Jesús. A ver. Entonces, todos y cada uno de ustedes, hermanos, sabemos que el culto a Dios, hermano, es un orden. Cuando Dios lo estableció en un orden en el culto, mis hermanos. Y fíjese, hermano, hoy en día es un disparate, hermano. Los cultos hoy en día, miren, hermano. Ahora, vemos, hermanos, que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir, dice la palabra. Y en el Nuevo Testamento vemos la luz del Espíritu Santo, cómo manifiesta y cómo echa la luz, para que nosotros podamos entender lo importante que Dios, porque Dios había establecido un tabernáculo, porque Dios había establecido un culto, lo importante para Dios, hermano, porque Dios había establecido un lugar santo de reunión. Mire, llegaba la persona, hermano, llegaba el hombre, llegaba aquel israelita, aleluya, con aquel animalito, hermano, para ser sacrificado. Dice la palabra del Señor que él lo presentaba, le ponía la mano encima, hermano, y los sacerdotes se encargaban. Amén, lo vimos en la enseñanza. Los sacerdotes se encargaban de matar a aquel animalito, de rociar aquella sangre, de separar todas las partes. Y aquel hombre no se iba a su casa, no se iba a ver en Facebook, no se iba a ver en YouTube, no se iba a ver en Instagram, a ver qué estaba pasando. No, él se quedaba allí, hermano, esperando la orden del sacerdote. Y de allí, hermano, tenía que entrar al lugar santo, mientras no podía. Tenía que ser quemado aquel holocausto totalmente y que Dios recibiera, aleluya, ese olor grato. Entonces ya ahí, hermano, aquel individuo, vamos a llamarlo así, aquel hombre, tenía que ir, hermano, al lugar santo. No de que, bueno, ahí ustedes hacen su trabajo, yo me voy. Así es que ahí luego me avisan, me mandan un mensaje, ahí me lo publican por Facebook, no le hace que yo, ese es mi grupo, no, aleluya, no, él tenía que estar allí, hermano. ¿Por qué? Porque estaba afligido su corazón, precisamente por eso era la intención de Dios, hermano, que llevan a aquel animalito para que sea sacrificado, aleluya, y allí en ese momento tenía que haber arrepentimiento, tenía que Dios ver ese corazón afligido, ese corazón arrepentido. Es que sí, esta semana, este mes, este día hice pecado, pequé delante de Dios, perdóname, Señor, aquí está este animalito, te lo ofrezco de sacrificio para remisión de mis pecados. Santo Dios, Santo Dios. Amén. Y tenía que estar ahí mirando todo lo que se hacía, hermano. Pero cuando se terminaba eso, hermano, él podía entrar gozoso. Podía llegar al lugar santo, hermano, y podía abrir aquella cortina y entrar, no al lugar santísimo, al lugar santo, y poder llegar, hermano, poder y postrarse delante de Dios. Dice, levantad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Era lo que hacía el israelita. Llegaba, hermano, bendecía el nombre de Jehová, le daba gracias por la redención, le daba gracias por haber aceptado su ofrenda, le daba gracias, aleluya, por haber, bendito Dios, tomado en cuenta, hermano, su vida. Pero vemos, hermano, que Dios todo lo estableció de una manera, aleluya, ordenada. Y en aquel tiempo todo era literal, obviamente, tabernáculo. Desde que entraba, lo primero que estaba en la puerta era el altar, después era el lavacro y después seguía el lugar santo, mis hermanos. Amén. Bendito Dios. Y conforme a esos modelos, Dios permite que las iglesias sean así, hermano. Hay otras iglesias medio locas, hermano, que apagan la luz, todo oscuro, aleluya. Nomás acá enfrente la luz, todo oscuro, aleluya. No, hacen unas cosas terribles, hermano. Y siendo, hermano, que cuando entraban al lugar santo, estaba lleno de luz. Te lo compruebo con la palabra, mire, dice aquí, verso 9. Ahora bien, verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía que ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea que al venir al culto no es venir como sea, no es venir como yo quiero, como me da la gana. Bueno, a ver, aún en mi modo de vestir, a ver lo que pasa. No, dice la palabra que ese culto tenía requisitos. Cuando dice ordenanzas, dice que tenía requisitos y dice de culto y un santuario terrenal.
Entonces, en otras palabras, hermano, tenía que haber un orden, así como usted y yo, las vaquitas. Amén. Debemos, nos sentamos a oír la palabra del Señor, primero alabar a Dios, glorificar a Dios, escuchar la palabra de Dios con gozo, con alegría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos y gozosos? Entonces, venir al culto no era ir por ir, no ir al santuario, aleluya, al lugar santo, nomás por ir para cumplir con el requisito de la ley. Aunque era un rito y era un requisito y era ordenado por Dios, pero tenía que haber un corazón contrito y humillado. Tenía que ir la persona, hermanos, aleluya, y entrar al lugar santo y se iba a topar con varias cosas. Miren. Venía el hombre natural, por así decirlo, traía su holocausto, su sacrificio, debería estar frente al altar ahí, hermano, pero ya después, hermano, entraba con gozo, con alegría al lugar santo. ¿Para qué? Para adorar a Dios, ¿verdad? Mire, hermano, cuando Jehová Dios le llama a Abraham, le dice, dame a tu hijo sacrificio. Fíjese, a ver, aleluya. Dice la palabra que al tercer día levantó los ojos y vio el monte, ¿verdad que sí? El monte Moria, muchos le dicen Moriah. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que le dijo a sus criados, aquí quédense ustedes. Yo y el muchacho vamos a ir y adoraremos. Vamos a adorar y regresamos. Alabado sea el nombre del Señor. Eso representa, hermano, alabado sea el Señor. Para ese hombre, para Abraham, ese monte representó ese lugar santo, donde iba a llevar o supuestamente a sacrificar a Isaac. Pero él dijo, ¿sabes qué? Mejor yo voy a ir, más que nada voy a ir a adorar. Yo no voy a ir a llorar, yo no voy a ir a lamentarme, yo voy a ir a adorar a Dios. Mire qué maravilloso. Y llevaba el holocausto. No era un animalito, era una persona, era su propio hijo. Ya lo había sacrificado aquí en el corazón, se lo había entregado al Señor totalmente. Alabado sea Cristo. A ver, que lo hizo, vamos a ir. Y para él, aquel era el lugar santo. Todavía no existía un tabernáculo. Cuando Abraham, todavía no existía el lugar santo, pero para él ese monte era ese lugar santo. Alabado sea el nombre. Usted ya sabe la historia, ya sabe lo que pasó, ya sabe, hermano, que Dios fue el que proveyó. A ver, cordero para hacer. El muchacho le dice, papá, pues, ahí va la leña, yo llevo el fuego y el cuchillo, pero el animalito. ¿Y qué dijo Abraham? Dios se proveerá. Dios se proveerá. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero como les decía hoy, hermano, es un relajo en el culto. Qué terrible. Ya muchos ya no van a los cultos, ya no van a la iglesia. Para ellos la iglesia es un celular. Tener un celular enfrente, una televisión. ¿Qué sacrificio es ese? Y no estoy hablando de sacrificio por la bancatura. No. Estoy hablando, hermano, de que la importancia del culto se pierde. Ya no hay esa, aleluya, de ese sacrificio de venir al culto, aleluya, y glorificar, levantar tus manos y adorar a Dios, glorificar su santo nombre. No, a la hora que ellos quieran, a lo que les da gana, nos va a prender el celular, lo ponen por ahí y se sientan. Ese es su culto, ese es su Dios. Bueno, pero eso no es establecido por Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo el que estuviéramos, yo no le echo la culpa a los hermanitos allá, ¿verdad? Que tienen que buscar la manera para salvar el pellejo, ¿verdad? Para que no lo maten. Pero nosotros no, nosotros tenemos libertad. Nosotros, aquí, gloria al Señor, que nadie nos impide venir al culto. A ver, hago de cuando en cuando loco que nos quiera soltar por ahí, ¿verdad? A ver, pero nada. La palabra de Dios dice que Dios guardará en completa paz. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, si vemos esto, hermano, aleluya. Ahora ya no, ahora ya el culto, muchos hermanos, ya, qué terrible es esto. Yo cuando veo gente así, hermano, me da tristeza y me pongo a pensar, digo, Señor, guárdame. Yo no quiero tener un problema, una situación de esa clase, aleluya. Porque muchas veces, hermano, se va acostumbrando a la persona, se va acomodando y va pasando por alto cierto punto, ciertos detalles, ordenanzas del mismo Dios, hermano, ya, pierden hasta la salvación. Pierden hasta la salvación. Mire, hermano, pero, aleluya, dice el verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto era el tabernáculo. El primer pacto era la ley. El primer pacto era establecido por Dios. Así que tenía que ser. Y Dios había ordenado todo. ¿Con qué fin? Verso número 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Alabado sea el nombre del Señor.
El individuo llegaba al lugar santo y ¿qué es lo que miraba? Cuando entraba, ¿qué miraba? Miraba luz. Porque el candelabro era lo que hacía, lo que producía luz. No estaba oscuro, no estaba todo oscuro y todo tenue, así misterioso. No, había luz porque todo el tiempo tenía que estar este candelabro prendido, encendido. Alabado sea el nombre del Señor. Y vaya al libro de Éxodo, ahí dice el Éxodo cómo fue hecho, cómo Dios dijo que lo hiciera. Dije, hey, guárdate de hacerlo todo conforme al modelo que te mostró. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Un candelabro servía para alumbrar. ¿Verdad? Estaba encendido, estaba alumbrando. Entonces lo primero que llegaba y miraba aquel individuo era el candelabro. ¿Qué significa el candelabro? ¿Qué significa esa luz? Significa la gloria de Dios. Ahora espiritualmente nosotros lo podemos entender, hermano. Cuando llegamos a la casa de Dios, alabado sea el Señor, que sean estas luces que están prendidas. No, es la gloria de Dios. Eso es lo que brilla, eso es lo que trae la luz a nuestra alma, a nuestro espíritu, es lo que vivifica nuestro ser, hermano, que podamos sentir la gloria de Dios, poder alabar a Dios, glorificar el nombre del Señor, sabiendo que Él está aquí, alabado sea el Señor, que Él nos estaba esperando y que nos quiere bendecir, hermano, y que nos quiere alumbrar con esa luz especial. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Entonces, vemos, hermano, que vienes al culto, que es el servicio sagrado a Dios, aleluya, y lo que vemos es la gloria de Dios. Aleluya. Y aquel hombre se quedaba impactado al mirar aquella luz, se quedaba impactado, hermano, y empezaba a adorar a Dios, empezaba a glorificar a Dios, empezaba a exaltar la grandeza de Dios, empezaba a humillarse delante de Dios, hermano, que Dios había perdonado aquella alma, había perdonado aquellos pecados, hermano, había cubierto con la sangre de aquel animalito aquellos pecados, pero ahora usted dijo, hermanos, no, ya no es con sangre de animal, ahora es con la sangre preciosa del Cordero, que nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha regenerado. Por eso dice la palabra, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces llegar al culto, aleluya, a esta reunión sagrada, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y poder contemplar la gloria de Dios, poder ver ese candelabro, aleluya, ardiendo. Bendita sea la misericordia del Señor, porque vamos a Apocalipsis, dice que, aleluya, que cuando Juan volteó, dice que vio aquel candelero, hermano, que estaba alumbrando, alabado sea el nombre de Dios, era la pura gloria de Jesucristo, era la gloria, la majestad de Dios, alabado sea el Señor, aquí está la gloria de Dios. Cuando vamos al culto, nosotros topamos y vemos, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, bendito sea el nombre del Señor. Y digo, hay muchos cultos muy raros, todos oscuros, todos así, misteriosos. No, nosotros no, hermano. El primer culto que quiero hablar es esa clase de cultos, muy oscuros, donde no se sabe ni quién le canta a quién, ni a quién se le está cantando. Y están predicando, no saben ni de qué están predicando. Ahora ya solamente se predica de esto, pero nada, hermano, de lo que está establecido por Dios. Nada, no desciende la gloria de Dios. Ahora todo es sistemático, ahora todo es ordenado, ahora todo es, ¿cómo se llama, hermano? Aleluya. Tiempo y tiempo y medio tiempo. Para todo hay tiempo, gloria al Señor. Una educación, hermano, un orden educativo tan marcado que no dejan que la gloria de Dios se manifieste, no dejan que la gloria de Dios transforme las vidas. Alguien quiere empezar a hablar en lenguas, avanzar y cálmese, orden, hermano, aquí no se hace ese orden. Santo Dios. A ver, pero el que tiene el fuego le va a decir, hermano, a mí no me calle porque Dios me ordena y me pone que hable lengua, que glorifique el nombre del Señor. A ver, ¿quiénes somos nosotros para que la gente? Aleluya. Pero qué maravilloso, hermano. El primer culto es ese, que no hay gloria, no hay nada. Hay un culto muerto, lleno de tinieblas. Dios nos ayude. Dice la palabra en Mateo capítulo 12. Vaya conmigo a Mateo, vamos a ver este culto. Mateo capítulo 12, versículo 9. Este culto estaba tan terrible, hermano. Estaba tan muerto que, Dios mío, tuvo que llegar a la gloria de Dios allí. Pasando de allí vino la sinagoga, el culto, de la iglesia, donde se reunían todos, aleluya. Y aquí había uno que tenía una mano seca, o seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Ay, Dios mío.
Es lícito sanar en día de reposo. Mire qué culto tan muerto. Mire qué culto tan tenebroso. Mire qué culto tan oscuro donde no hay ni gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre ahí estaba. Nadie lo podía sanar, nadie lo podía curar. Pero llega el maestro, llega la gloria de Dios y lo quieren tentar, lo quieren acusar, lo quieren decir, pero llega cuando llega Cristo, hermano, bendito sea el Señor, el culto se enciende. Cuando llega la presencia de Dios, cuando llega la gloria de Dios, o cuando está la gloria de Dios en el culto está hermoso, está maravilloso. El Señor Jesucristo entendió todo lo que le querían decir, pero dijo a aquel hombre, siento con en medio y estira la mano. Gloria al Señor, aleluya. Y la mano no fue establecida. Y aquel hombre dijo, no, sabes que yo no voy a ese culto muerto, mejor yo voy a seguir a Cristo. Él es el dador de la vida. Vamos a otro culto también igualito, Lucas 13:10. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas, hay muchos cultos, pero vamos a ver unos cuantos nada más. Lucas capítulo 13, verso número 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años, 18 años yendo al culto, 18 años yendo con una pelota en la espalda, con una joroba, con algo que estaba así todo encorvada, gloria al Señor. 18 años que los hermanos oraban por ella, los hermanos cantaban y nada. Pero llegó el que hace el culto glorioso, Jesucristo, y dijo, esta es una atadura, ahorita la soltamos, y en el nombre de Jesús, aleluya, queda libre, y aquella mujer se enderezó. Alabado sea el nombre de Cristo. A ver, pero mientras estaba en el culto todo tenebroso, todo muerto, no había nada por ahí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto glorifica la gloria de Dios porque está aquí? Alabado sea el nombre del Señor. Pues vamos a ver en el capítulo 9. Volvamos a Hebreos, capítulo número 9. Gloria al Señor. Mire qué interesante está esto, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, verso número 3. Aleluya. Perdón, ¿qué otra cosa miraba aquel individuo cuando entraba ahí? Dice que miraba una mesa. La mesa. Y también fue hecha de una manera bien específica. Con unos bordes y con una cornisa. Ahí en Éxodo está bien bonito, está bien explicativo. Él va ahora hasta allá en la IA también se mete en eso y te lo explica. No le haga tanto caso a la IA. Gloria al Señor. Aleluya. Pero me refiero a que si va la palabra del Señor, ahí está. Como le dice el Señor, hazlo así, así y así. Una mesa de acacia, una mesa, ¿saben qué, hermano? Aleluya, era una mesa muy resistente. La acacia es una madera muy resistente. Aleluya, una mesa especial. Ahora, era lo que llegaba y miraba. Lo que primero le vislumbraba, hermano, era la gloria, era la luz. Aleluya. Y luego llegaba y miraba la mesa. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, mire, yo me ponía a pensar en esto. ¿Qué simboliza o qué espiritualmente podemos ver, hermano, en una mesa? O el significado de la mesa. La mesa es para ir a comer, ¿verdad que sí? ¿Ven? Está la mesa y pues vamos, llevamos nuestro plato, la comida, y nos sentamos allí a la mesa a comer, ¿verdad que sí? Bueno, en la silla. En la mesa no, pero usted sabe. Pero también algo importante, hermano, que es en la mesa, es de que también, hermano, en la mesa se dan pláticas. ¿Verdad que sí? ¿Sabía usted? ¿Sabe? Es donde más van a platicar la familia, ¿verdad? O la gente, donde más se platica. Pero también hay cosas, hermano. También en la mesa, hermano, se dan pláticas muy personales. Se dan pláticas muy confidenciales. Se dan pláticas muy, ¿cómo es otra palabra, hermano? De confianza, de mucha confianza. ¿Verdad que sí? Una persona con otra se sienta a la mesa mientras están disfrutando de un cafecito, un chocolatito, o una soda, aleluya, o un taquito por ahí de barbacoa, gloria al Señor. A ver, ¿cuánto me van a invitar? Y empieza la persona, hermano, a abrir el corazón, aleluya, y empiezan a platicar, empiezan a haber problemas, empiezan aleluya, esa confianza se da, esa confianza. Entonces, hermano, cuando vemos, hermano, esto,
Dice que el hombre entraba y veía la luz y miraba la mesa, hermano. Eso representa de que cuando vienes al culto, Dios tiene esa mesa dispuesta, hermano, para venir a saciar tu hambre, a venir a saciar tu sed, pero también, hermano, para tener compañerismo, para tener comunión contigo, que llegues el momento a la mesa y con toda esa confianza empiezas a derramar tu lágrima, empiezas a derramar tu corazón delante de la presencia de la gloria de Dios, y que Dios, que conoce más tu corazón que nadie más, aleluya, Él va a ver los secretos que hay en tu corazón. Él va a ver esos secretos, hermano, tan confidenciales, como dice, hermano, que llegamos al altar con esa petición, con esa necesidad, alabado sea el Señor, y Dios escuchando, Dios prestando atención, porque Dios no es como nosotros. Aleluya. Santo Dios. A veces está alguien platicando y no queremos oír, nomás no queremos oír, por orgullosos, soberbios, o también fastidiados que andan. Por cualquier excusa, no queremos oír, pero Dios no, porque Dios no es nada como nosotros. Dios está ahí, hermano, puesto a la mesa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegas al culto, el Señor está esperando para escucharte. Aleluya. Pero también representa esperanza de que algún día nos sentaremos con Jesús a la mesa. Eso será en las bodas del Cordero. El libro de Lucas, capítulo 22, 14 al 16, el Señor Jesucristo dice: vengan conmigo. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta cena? Pero ya no voy a comer hasta que la coma con ustedes de nuevo allá en el reino de los cielos. Aleluya. Entonces Él está esperando y tiene la mesa preparada, hermano, en el cielo, para que tú y yo lleguemos, aleluya, a sentarnos a la mesa y Él, hermano, compartir. Aleluya, bendito sea. Eso será, bendito Dios, allá en el cielo, que no podemos imaginar, porque dice la palabra tan claro que no puede ser así. Aleluya, no podemos imaginar lo que es el cielo, pero será algo tan maravilloso. Pero arriba de la mesa había panes. Era pan de la proposición, ¿sabía usted? Cada, aleluya, sábado o cada día de reposo se cambiaban, hermano, se ponía pan fresco. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y estaban ahí, hermano, representando, aleluya, eran 12 panes que representaban, hermano, aleluya, las 12 tribus de Israel, o vamos a decir, favoreciendo a las 12 tribus de Israel. La palabra proposición significa, hermano, puestos adelante o colocados adelante, colocados delante. Eso es lo que pone Dios, hermano, aquí. Él está, aleluya, llegas y mira la gloria de Dios, está la mesa, hermano, donde puede sentarse, pero también te da el pan. A ver, no te deja con hambre. No te dice: ¿sabes qué? Pues ya viniste, ya te diste un esfuerzo, a ver cómo le va. A ver, nosotros oramos y decimos: bueno, Señor, cada ovejita, cada hermanito se esfuerza para venir, damos ese pedacito de pan que necesitamos, gloria al Señor. Y Él, hermano, en su misericordia nos provee el alimento, nos provee de ese pan, nos provee, aleluya, su misericordia y poder alimentarlo. El que no quiere comer, pues no come, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pero aquel que viene hambriado, ¿qué hace, hermano? Comemos nuestro pan. Dice la palabra, ¿y qué significado tiene el pan? Primero es su palabra, pero también es Cristo mismo. San Juan capítulo 6, versos 32 al 35, aquellos discípulos le dicen: Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Aleluya. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Y cuando dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, no tiene herencia. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 22, verso 19, cuando Jesús parte el pan, le dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Aleluya. Entonces Cristo mismo es el pan. Es el pan, hermano, que Dios ha proveído para nuestro sustento. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Qué maravilloso es entenderlo, hermano, que cuando llegamos al culto, Dios provee su gloria, Dios provee su mesa, pero también provee su alimento. A ver, alimento del cielo. Aleluya. Aquellos que quisieron legar en capítulo 6, nuestros padres comieron el pan del cielo, el maná, tú sabes, ¿no? Mi padre dijo: sí, mi padre dio pan, pero no nos dio el verdadero pan. Pero ahora Dios le da el verdadero pan. Usted y yo, hermano, tenemos el verdadero pan, que es Jesucristo mismo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Por eso, cuando Jesucristo está en el culto, ¿qué hay? Hay gozo, hay alegría, hay salvación, hay alabanza, hay milagros, hay sanidades y hay palabra. ¿Verdad que sí? A ver, estos cultos están preciosos, hermano, tan gloriosos. Alabado sea el nombre del Señor. Y esos cultos que el Señor tuvieron tan maravillosos, hermano. Lucas capítulo 17. Qué maravilloso culto vemos aquí. Lucas
capítulo 17, verso 11, dice la palabra del Señor así. Fíjate, hasta un culto al aire libre, a ver, y privado, con 10 leprosos. Gloria al nombre del Señor, pero ahí Jesucristo lo limpió. Porque dice la palabra del Señor que cuando Cristo iba, hermano, a un velatorio, a un velorio, la muerte salió huyendo y Cristo resucitaba a los muertos, sanaba a los leprosos. Llega aquel hombre y clava la rodilla y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y le dice: quiero ser limpio. Alabado sea el nombre del Señor. A ver, esos cultos estaban gloriosos, cultos estaban maravillosos, como cuando ahora, hermano, que venimos a la casa de Dios a rendirle verdadero culto a Dios, hermano, se pone glorioso, se pone maravilloso. Así es que no desperdiciemos nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Lamentablemente hay cultos, hermano, donde se ofrece fuego extraño. Según Levítico capítulo 10, usted conoce la historia de Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con estos muchachos? Al ofrecer fuego extraño, cayeron muertos. El fuego extraño, hermano, significa robarse la gloria. Es que yo lo puedo hacer, yo lo hago mejor. Mis habilidades, mis talentos, aleluya, lo que yo hago, lo hago mejor que nadie. Cuando no, la gloria siempre tiene que ser para el Señor, hermano. Oye, escucho fuego extraño. Vemos los músicos cómo cantan, cómo tocan y con aquella soberbia, hermano, están tocando. Se puede ver, hermano. A ver, terrible. Una situación en la cual, hermano, aleluya, tanto fuego extraño. Es otra clase de culto que tenemos que alejarnos de ese culto. Hay que tener bastante cuidado. Se roban la gloria para ellos mismos, se roban, aleluya, los aplausos, se roban todo lo que quieren robar, hermano. Pero dice la palabra que solamente de Dios es la gloria. ¿Ven? Al Señor Jesucristo, cuando enfrentó a Satanás, que le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? A ver, aleluya. Hay tercer culto también, está terrible. Estos cultos hay cultos también de cantos, cultos de palabra, hay de todo, pero sin salvación. No hay salvación, nomás hay conocimiento. Vemos el culto que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Bueno, la mujer samaritana tiene su culto, ¿verdad? Y le dice al maestro: ¿sabes qué, Señor? Me parece que tú eres profeta. A ver, te voy a preguntar, a ver si estoy bien en mi iglesia, porque dijo él, hay muchos que dicen: mi iglesia. ¿No le ha tocado a usted? Sí. No, en mi iglesia hacen esto, en mi iglesia hacemos lo otro. Se levantan el cuello de mi iglesia. Y la mujer samaritana le dijo así: a ver, en mi iglesia decimos que aquí nosotros lo hacemos a nuestra manera, ¿verdad? En mi iglesia, pero hay otras iglesias que son muy exageradas. La piedra viva, que dice, tiene que ser así, tiene que ser así. Así como ellos dicen. A ver, ¿tú qué dices? El Señor Jesucristo dijo: ¿sabes qué? Sabes tanto y vas al culto, pero no eres salvo. Estás en pecado. Así hay muchos cultos. Otra clase de culto es que van al culto, hermano, pero no hay salvación, no hay cambio, no hay transformación, son los mismos. Es la misma gata remolcada. Aleluya, es lo mismo. Pero Dios no hace lo mismo, Dios hace cosas nuevas. Cuando venimos a Cristo, dice: de modo que se vuelve en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, hermano, hay transformación, hay cambio, aleluya, hay diferencia, pero hay iglesias que no. Viene con los segundos matrimonios, usted, sí, bueno, Dios sabe. No era un segundo, ahora ya es un tercero, pero que la otra se le quedaban las tortillas de harina. Y usted sabe, pastor, que a mí me encantan las tortillas de harina y yo las quiero bien cociditas. Y la otra me la dejaba, se le quemaba. Okay. Y ahora la cuarta, sí, pastor, es que, ¿sabe qué? La otra yo que nos haga planchar. Ya me gusta venir bien planchadito al culto, pastor, porque usted sabe, hay que dirigir los cultos bien planchaditos, que se vea la rayita en el pantalón, pastor. Es que hay que ser lo mejor para el Señor. Usted se ríe. Yo también, ¿no? ¿Por qué? Porque así es. Así, aunque usted no lo crea, así están las cosas. De repente viene ya de la mano de otro hombre. Y quería ser séptimo, pastor, pero es que ya las mujeres me fastidian. Ay, Dios mío. No, el que es adulto y el que es fornicario, el que tiene más de 3 matrimonios, no le gusta oír eso, ¿verdad? No le gusta que diga que ya le van a gustar los hombres.
Porque pecado es pecado, hermano. Y así se hace la inmundicia en esos cultos, hermano. Y se hace una inmundicia, se hace algo terrible que desagrada a Dios. Pero todos estos cultos, hermano, donde no tienen el conocimiento que es un verdadero culto, o qué es lo que es en realidad un verdadero culto, no hay respeto ni santidad. Alabado sea el Señor. Vemos ahora este verdadero culto. Vamos, seguimos adelante, hermano. Hebreos capítulo 9. Ya voy a terminar. Dice, el verso 13, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Mire, es que ya cuando llegas tú, hermano, y ves la gloria de Dios, ves el pan, ves la mesa, Dios te permite ir más allá. Ahora, hermano, dice la palabra del Señor que ya no, porque para entrar al lugar santísimo solamente entraba un hombre, el sumo sacerdote, y una vez al año, no más. Una vez al año. Por eso cuando Jehová Dios mata a Nadab y Abiú, le dice a Moisés, hey, guárdese, no entra ni. No, eso va a ser ya cada año, para que no mueran. Entonces, aleluya. Pero ahora no, dice, ahí mismo adelantito aquí en Hebreo dice, hermano, que Cristo entró una vez al santuario para siempre, pero no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y él, aleluya, por eso dice que cuando él murió, dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos ahora entrada, hermano, acceso al lugar santísimo. Y esto es lo maravilloso. Ahora, hermano, entramos, vemos la gloria de Dios, vemos el pan, vemos la mesa, pero Dios nos permite ir más allá. Donde ahora tú y yo, hermano, como sacerdotes de Dios, podemos ofrecer el holocausto, la ofrenda, pero lo más importante, el incienso. Y el incienso, hermano, es algo representativo tan maravilloso. Esa es toda tu adoración. Que vienes y te postras ante Dios, Dios te permite entrar, pero sabes que tenemos que hacerlo en santidad. Esto sí es bien importante, no a nuestra manera. Porque, aleluya, Dios exige, hermano, que los que ministran aquí al frente y los que predican tienen que estar en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios nos da el privilegio no solamente de llegar al atrio, al exterior, al lugar santo, sino también hasta el lugar santísimo, llegar ante su altar. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra del Señor, hermano, que Cristo rompió ese velo para que tú y yo podamos entrar, pero ahora en el área espiritual, llegar, hermano, y derramar ese incienso que sea lo grato delante de Dios, que es toda tu adoración, toda tu entrega, toda tu alma. Así es que, hermano, no escatimes tiempo, no escatimes esfuerzo al venir a la casa de Dios, que rendirle culto al Rey de la Gloria, que rendirle culto al Rey del Cielo, aquel que merece toda la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que Cristo, nuestro sumo sacerdote, ya entró una vez y para siempre, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para proveernos redención. O sea que usted y yo no podemos, usted y yo solo no podemos, tiene que venir y redimirnos al Señor para poder nosotros tener acceso, entrar al lugar santísimo y darle la gloria que viene. Ahora por esa preciosa sangre tenemos entrada al lugar santísimo. Y es cuando te entregas en adoración totalmente. Y es cuando Dios nos manifiesta y te fortalece. Viene a darte esa fortaleza, hermano. Por eso viene a darnos fuerza a que está cansado. A darnos fuerza que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora recordemos que tú y yo somos real sacerdocio. Por tal motivo su palabra nos exhorta, hermano, a vivir en santidad. ¿Para qué? Porque con pecado no nos podemos acercar a Dios. Y si pecamos tenemos que confesar el pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero terminar con esta pregunta personal, capciosa a ti. ¿Cómo está tu culto? ¿Cómo está tu culto? ¿Vienes a la casa del Señor con ese quebranto, con ese deseo, o vienes con fastidio? ¿Vienes a la casa del Señor o vienes renegando, o vienes quejando, o vienes, aleluya, aleluya, de una otra manera en contra de tu voluntad?
¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Y venir al culto, hermano, no es un privilegio que nosotros merecemos. No lo merecíamos. Porque estas ordenanzas de culto eran para el pueblo de Israel. Pero bien lo dice la palabra, lo suyo vino, mas lo suyo no lo recibió. A todos los que lo recibieron, a que creen su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora, hermano, Dios nos permite, nos da un grande privilegio. Pero vengamos al culto, hermano, sabiendo lo que venimos. No solamente vengamos a perder tiempo o a ver qué está pasando, a ver qué cantos nuevos van a sacar, o son los mismos cantos, sino vengamos con un corazón dispuesto para glorificar, entregarnos, hermano, en adoración, entregarnos en alabanza. Romanos capítulo 12. Aleluya, poderoso Dios. Verso número 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo Dios, santo Dios. Aleluya, bendita sea la misericordia del Señor. Así es que te invito, hermanos. Esta palabra, hermanos, para enseñarnos cómo Dios, hermanos, su tabernáculo, Dios cómo lo ordenó, pero ahora espiritualmente, hermanos, cómo debemos de vivir, cómo debemos honrar a Dios, que Dios no ha pasado por alto. Dios desde un principio lo estableció y esto va a ser, hermano, por toda la eternidad. Aquí usted canta y adora a Dios, se le canta la garganta, se le cansa los pies, está parado, o está sentado también, aleluya, se cansa, le duele, pero allá no, allá estaremos toda la eternidad adorando al Rey de la Gloria, bendiciendo y exaltando su nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. A ver, entonces hagámoslo con alegría, con gozo, entreguémonos al Señor, hermano, con toda nuestra, dice la palabra, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Cómo está tu pulso? ¿Cómo le rindes el culto al Rey de la Gloria? ¿Cómo te entregas y cómo sales de este lugar bendecido? A ver, alabado sea el nombre del Señor. Yo entiendo, es cansado el día, la fatiga, pero déjame decirte que nomás llegamos al culto y comenzamos a alabar a Dios y glorificar a Dios. Eso se va. Se va porque estar en la presencia de Dios es un gozo, es un descanso. Por eso dice la palabra que vamos a entrar en su reposo. Y ese es el reposo del Señor, hermano. Venir en la casa de Dios, glorificar a Dios, sentir su presencia y salir edificados, exhortados, consolados por su poderosa y santa palabra. ¿Cómo está el culto? ¿Cuál es la intención? Vaya al libro de Éxodo, Levítico, hermano, cómo estaba todo establecido y vamos a ver espiritualmente, hermano, que vamos a ver, aleluya, que hoy es mucho mejor, muchísimo mejor. Porque aquel hombre salía de ahí, sí, gozoso, feliz, contento, hermano, pero ya nada, a veces ya nada lo hacía regresar al culto hasta que traía otro sacrificio. Pero usted dijo, hermano, y esa no es la voluntad de Dios en sí. Por eso llegó un momento y dijo, ya estoy. Ya lo hicieron como costumbre nada más, un rito solamente, cuando él quería un corazón compungido, él quería un corazón contrito, él buscaba un corazón humillado. Pero para nosotros es maravilloso, hermano, a ver, que venimos cada día de culto, cada día de reunión, poder decir, Señor, vengo a glorificar, a adorar tu santo nombre. ¿Cuánto le damos gloria al Cordero de Dios? Aleluya, póngase de pie. Póngase de pie y adore la grandeza de Dios. Aleluya. Pásenle al altar. Venga, vamos a cantar un canto al Señor. Vamos a adorar, a glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Yo sé que ya es noche, yo sé que ya unos están medio dormidos, otros medio más dormidos, pero alabe el nombre del Señor, hermano. Vamos a glorificar el nombre de Cristo. Vénganse todos al altar.